Hemos hecho con Gerardo Blay, abogado constitucionalista, una revisión interesante, legal y política, de muchos temas que nos interesan en este momento a los venezolanos. Y a mí, como ustedes saben, en esta última parte me gusta agarrar algunas frases de esas investigaciones que uno hace para hacer la entrevista con profundidad y que sea una entrevista que quede para la reflexión de cada uno de nosotros. Y Gerardo, yo tomé una que dijo el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, o a propósito del principio de la entrevista que hablaba justamente del Consejo Permanente de la OEA, hablábamos de lo que dijo el vicepresidente de los Estados Unidos con respecto a Venezuela, y dice el Consejo Permanente lo siguiente: la democracia debe ser una realidad integral, no basta con un conteo de votos. Lo podemos enlazar con esto que decía recientemente con las elecciones en Venezuela. No hay en este momento en el mundo nadie en el mundo democrático que piense que democracia es solamente votar. Los gobiernos se pueden deslegitimar en el desempeño, aun cuando hayan sido electos, y nos lanzamos con lo que terminé antes, ¿no? Porque puedes tener legitimidad de origen, pero puedes perderla en el desempeño. Si tú te vuelves autoritario, si violas los derechos humanos, si no eres capaz de proveer los mínimos mínimo para la subsistencia de tu población, cumplir la separación de poderes, el respeto a la norma, el respeto al ciudadano, todas esas cosas pueden deslegitimarte en el poder. Y cuando llegas a puntos mucho más fuertes, como ser represivo, como usar la violencia del Estado en contra de la población que no está de acuerdo contigo, la violencia autorizada del Estado, la devuelves al pueblo que te la dio, que es a quien pertenece esa violencia autorizada, y que le eligió para un periodo determinado. Cuando te quieres eternizar en el poder también, todas esas cosas son evaluadas en lo que se llama hoy en día la medición del rango o margen democrático de un Estado o de un país. En Venezuela yo creo que estamos raspados en casi todas, y por lo tanto no es solamente elegir. Y yo creo que esa concepción la estamos viendo mucho en el mundo de izquierda hoy en día. Fíjate, a Putin es reelecto para un periodo nuevo de 6 años después que él reformó su propia constitución para poderse volver a lanzar, etcétera. Y un hombre que cuando termine va a tener más de 30 años en el poder, cuando termine este periodo que está entrando ahorita. Es lo que ven los comunistas cubanos, poniendo muñequitos para que siga manteniéndose el mismo régimen. Y es lo que yo siento que estos revolucionarios, entre comillas, porque revolucionarios tienen muy pocos, son grandes capitalistas que han saqueado al país para sus propios bolsillos y sus propios intereses. Pero en todo caso, estos supuestos revolucionarios nuestros criollos, disfrazados de gente de izquierda, lo único que les interesa es mantenerse en el poder. Y mantenerse en el poder y que no haya alternabilidad democrática. Otro de los márgenes para medir si hay posibilidades es que hayan competiciones justas en esos procesos electorales y que haya posibilidades de que haya alternabilidad en el poder. En Venezuela nada de eso existe. Claro. Ya tú explicaste, Gerardo, desde el punto de vista político y legal, qué pasa con el proceso electoral que se avecina. Pero ¿qué le diría el Gerardo Blay, hombre, ciudadano venezolano que vives aquí, a el ciudadano común que todavía está en esto? Yo quiero votar, yo no quiero dejar de votar, toda la vida he sido un ciudadano que ha cumplido con mi deber y mi derecho al voto, me siento mal si no lo hago. ¿Qué cosa le dirías tú para la reflexión? Yo los entiendo totalmente, porque además lo tenemos cada uno quizá dentro de su propia familia. Mamá tiene 80 años. Mamá me dice todos los días, ¿cómo es que yo no voy a ir a votar? Como me dice mucha gente en la calle. Y yo, explicarle a mamá que vivió Pérez Jiménez y que después consiguieron democracia en su generación cuando ella era una joven, y que, porque muchos otros nacimos ya en democracia, tú naciste en democracia. Y que lo único que tiene en este momento es ir a votar. Y que ella no tiene condiciones físicas para ir a una manifestación, etcétera, por sus enfermedades, pero quiere votar, porque dice, bueno, que me lo roben, pero que yo quiero ejercerlo. ¿Cómo se lo explicas a tu mamá? Entonces yo le digo, mamá, es que esto no son elecciones. No creas que son elecciones. Hay una inmensa censura sobre todos aquellos que queremos explicar que no es posible votar porque aquí no hay elecciones. Esto no es un proceso electoral, esto es una farsa que se inventó Maduro para decir que aquí hay elecciones
y que el pueblo lo eligió, lo cual no es verdad. Y Henry No hay Falcón, ¿cómo manera queda de ahí en que esa el fase? voto que usted emita vaya a ser contado. No hay manera de que los que han debido participar en este proceso participaran. Repito, el gobierno eligió cómo, cuándo y con quién participar. Y en el con quién participar está Henry Falcón. Y no quiero caerle a batazos a Falcón. Yo solamente le invito a que reflexione con su conciencia. Él tiene dos caminos, dos opciones políticas en este momento, a 11 días, 10 días del proceso fraudulento que está convocado. Uno es mantenerse, y si cree que después de participar y mantenerse hasta el 20, y de reconocer luego su derrota y echarle la culpa a aquellos que no vamos a ir a votar como culpables de su derrota, lo va a convertir en el líder de la oposición. Yo le quiero decir que es demasiado evidente y se le ven demasiado las costuras y este pueblo ya no come cuento. No va a ser el líder de la oposición. Por lo tanto, ahí va a desaparecer del mundo político y va a ser el opositor que el gobierno quiere que exista. Y el otro camino, en el cual tendría posibilidades de sobrevivir políticamente, es de aquí al 20 decidir, no sigo en esta farsa, me retiro. Y allí se ganaría el respeto de mucha gente. Lo invito a que reflexione eso. ¿Qué quiere ser en su futuro? Un tipo que convalidó un proceso, dividió a la unidad y llegó hasta el final y culpó a los demás, como hizo en Lara, no, de su derrota y no de su propia incapacidad de conectar con el pueblo y de convencer para que fuera a votar. O aquel que deslegitimó este proceso a unos días de que se celebrara y puede ahí pasar a la historia democrática venezolana o a la historia venezolana como un demócrata y de manera muy distinta. Gerardo, ya estamos concluyendo esta entrevista interesantísima por demás y súper didáctica. Yo quisiera que tú le dijeras al país, además de este mensaje que acabas de dar, para que cada quien reflexione y saque sus propias conclusiones. No son elecciones. Sí, son simulacros. Ni siquiera un simulacro, es una gran porque lo han farsa. llamado simulacro. Es una gran farsa típica de los comunistas. Que cuando un país funciona sin su constitución, o sea, cuando una constitución no se respeta, no lo respeta un presidente, no lo respeta el vicepresidente, no lo respeta el fiscal general aquí en Venezuela, no lo respeta una Asamblea Nacional Constituyente que algunos dicen que es ilegal, pero que fue electa igual. Otra farsa. Ajá, por eso, a través de otro sistema que no reconocen. Pero cuando no se da realmente en un país la posibilidad de responder a cada uno de esos artículos que son sagrados. Yo soy optimista, Alba, aun cuando este programa ha sido muy de análisis y de, me encanta que lo explicación digas. constitucional. Yo soy optimista en que en Venezuela vamos a reponer el orden constitucional y democrático, que esa es la única manera en que un país, respetando sus propias normas, que todos respetando nuestras propias normas, podamos no solamente convivir, sino además desarrollarnos como país, echar para adelante, cubrir las necesidades mínimas indispensables de un pueblo para su subsistencia y más de eso. Yo soy optimista. Y además soy optimista este año. Y mucha gente piensa, bueno, pero este está loco. Yo creo que la agenda tiene que ser de aquí a el final de año, seguir exigiendo que se cumpla la Constitución y las leyes y que quien no cumpla tiene que salir del poder. ¿Cómo lo exigimos? Hay muchas maneras. Yo estoy muy seguro que en este momento... Te voy a decir una cosa. Carlos Marx, por ejemplo, que yo soy anticomunista, decía, la protesta social y la protesta política son muy distintas. La protesta social va dirigida a reivindicar algo que te falta. No tienes agua. Y de repente protestas y entonces te mandan una cisterna y te calmas tu sed. Pero sabes que dentro de poco vas a volver a estar otra vez en la misma necesidad. Lamentablemente, cuando no se hace el link, y esa es la conexión que tenemos que hacer, que lo político es lo que influye en tu vida diaria y en lo que tú estás protestando socialmente, y tienes que salir a protestar ya no porque no te llegó el agua, sino porque simplemente, si no cambiamos de régimen, vas a seguir dependiendo de la cisterna, o de la ayuda asistencial, o de la caja CLAP, y no vas a tener nunca tus necesidades satisfechas, sino simplemente temporalmente
te vas a satisfacer. Entonces Marx decía que la protesta social es temporal, muy corta, porque si te satisfacen, te retiras. Y el político, y yo no creo en los postulados de Carlos Marx, pero en esto se le doy la razón, el político tiene que lograr la conexión para que esa necesidad social se transforme en necesidad de cambio político. Chávez lo logró en un momento determinado, sí, diciendo que los políticos eran corruptos de la cuarta, y la gente se conectó y ya estaba desanimada y desconectada de lo que eran los políticos de la cuarta. Bueno, creo que los políticos de oposición hoy no han logrado esa conexión, no hemos logrado esa conexión y hay que lograrla para que este pueblo entienda que hay que producir un cambio político para producir los cambios sociales. Gracias, Gerardo, un placer haberte tenido, un honor como siempre. Bueno, Gerardo Blay desde febrero no daba declaraciones, así que lo pueden llamar en otros medios. Una hora completa contigo. ¿Tú te sientes censurado, Gerardo? No, pero siento que hay temas que no se tocan hoy en día en muchos medios por autocensura de ellos. ¿Y por eso no te llaman? Posiblemente. Porque eres un tipo brillante, te lo he dicho. Gracias. Tan bello. Mucho honor de parte tuya. No, de verdad que sí. Bueno, cuando pensamos en la parte constitucional, dijimos, Gerardo, ese es el hombre. Muchas gracias, de verdad, gracias por haberte tenido con nosotros en Alba Cecilia en directo. A ustedes también, gracias por seguirnos en el Instagram, que han estado súper pendientes de muchas partes del mundo, también de aquí de Venezuela, y ustedes también a través de YouTube, que sé que van a seguir esta entrevista y que van a correr la voz para que pues cuando guindemos, como decimos nosotros, cuando colguemos en nuestra galería esta entrevista con Gerardo Blay, la puedan seguir viendo las veces que sea necesaria. Gracias por su atención, si Dios quiere y la Virgen lo permite, el próximo miércoles estaremos con ustedes en Alba Cecilia en directo. La verdad a toda costa.